Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 versus al Huawei G9 Prime 2019. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El Redmi Note 9 renuncia al cristal para apostar por el plástico en su parte trasera y una protección Gorilla Glass 5 en su parte frontal. No obstante, parece haber acertado con la paleta de colores, y en concreto la unidad de color gris es bastante llamativa en nuestra opinión. También se destaca el módulo de la cámara, que puede convencer más o menos a nivel estético, pero es bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados por parte de Xiaomi. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm. En la parte superior está el puerto infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido. La principal penalización viene a nivel de dimensiones, supera los 16 centímetros de alto y roza los 200 gramos, medidas que hacen del terminal algo complicado de usar con una sola mano inicialmente, pero tampoco es extremadamente incómodo, ya lo valorarás al momento de jugar o ver algún video. Fuera de lo anterior, el dispositivo al sostenerlo en mano da buenas sensaciones, es algo más pesado de lo normal, pero tampoco tan traumante. Este celular tiene unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en la parte inferior, que es un poco más ancho. Posee un agujero en la esquina superior izquierda donde se encontrará la cámara frontal, una disposición que hemos visto anteriormente con terminales de Honor, pero que a su vez cambia de cierta forma positiva si lo comparamos con el notch central. O bueno, eso considero yo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este celular es resistente a salpicaduras de agua, pero ni se te ocurra sumergirlo, ya que no tiene esta capacidad y podrías estropearlo. Posee un lector de huellas en la parte posterior justo debajo de las cámaras traseras. A pesar de su ubicación, guarda cierta distancia con las mismas, con lo cual difícilmente podrás ensuciarla al intentar desbloquear el dispositivo, algo que generalmente suelo criticar cuando se encuentra cerca de los sensores. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 por 77.2 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 199 gramos. El Huawei G9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El G9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional, que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 por 77.3 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. Para el Redmi Note 9 contaremos con el procesador MediaTek Helio G85 octa-core que corre a 2 GHz, y este es el aspecto que debemos tener muy en cuenta con este terminal. Si bien esta empresa ha utilizado generalmente procesadores de Qualcomm, en esta oportunidad varía un poco, me imagino con fines de reducir costos, algo que directamente influye en el rendimiento del dispositivo. El Redmi Note 9 es válido para el día a día con aplicaciones cotidianas que no requieran mucho de recursos del terminal, pero es bastante sencillo hacer que aparezca el lag y los pequeños tirones en tareas básicas, como cambiar entre aplicaciones, mantener algo más de 7 u 8 de las mismas en multitarea o reproducir algún juego pesado.
Aunque esto no quiere decir que no vaya a funcionar, solo que lo hará no con los mejores gráficos como estás viendo en tu pantalla, y con presencia de lag de vez en cuando. Otra cosa que debemos resaltar es que después de estar jugando más de 30 minutos, ya sea Free Fire, PUBG Mobile o incluso Asphalt 9, el dispositivo termina calentándose considerablemente, pero si eres una persona que juega pero no durante mucho tiempo, este terminal puede serte útil, ya que ese fue el inconveniente más importante que encontré en cuanto a procesador. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. En términos de batería, el Redmi Note 9 cuenta con una capacidad de 5020 mAh, igual que la del Redmi Note 9 Pro. En sus características se estipula que presenta carga rápida de 18 watts, lo cual para mí no es de esta forma, ya que sus tiempos de carga son más normales de los que se podría esperar. En nuestra prueba de pantalla activa, pudimos apreciar que este terminal da una autonomía de unas 11 horas aproximadamente, en las cuales el terminal estuvo reproduciendo videos sin parar y con el brillo al máximo. Ya si vas a utilizar el dispositivo con un uso algo más pesado, el terminal obviamente te durará menos tiempo por el consumo de recursos. Pero si lo haces de una forma conservadora, viendo solo redes sociales y lo necesario para tu día a día, el terminal fácilmente puede llegarte a durar 2 días sin necesidad de conectarte a un tomacorriente. Una de las grandes cualidades que sobresalen de este dispositivo sobre su competencia de gama y que nos dejó gratamente sorprendidos, ya que iguala la autonomía de su hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. El Redmi Note 9 posee un panel IPS LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumado a una protección de Gorilla Glass 5 que te da un plus adicional. La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde los ajustes, la nitidez es suficiente y los ángulos de visión cumplen. El brillo no obstante es su punto más débil, con apenas 450 nits. En condiciones de luz solar con plena incidencia encontramos algún que otro problema para ver bien el panel, pues por obvias razones este no brinda grandes beneficios, pero en términos generales logra cumplir su objetivo, te da buenas imágenes, pero tampoco son las mejores, mejor dicho normalito. El aprovechamiento frontal es de 83.5%, encontrándonos sobre todo con un marco inferior algo pronunciado. Este terminal cuenta con un agujero para su sensor fotográfico frontal en la esquina superior izquierda. Si bien a mí me parece agradable si es comparado con el notch central, claro está, he leído en otros sitios que no les gusta mucho, pero para los gustos están los colores y de mi parte se lleva una aprobación. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391.
La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. Xiaomi en esta oportunidad ha apostado por una configuración de 4 cámaras traseras para este Redmi Note 9. En concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles de apertura focal 2.2. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad, para obtener un mejor modo retrato. Estos dos sensores son de 2 megapíxeles y comparten apertura focal 2.4. Las imágenes que pudimos obtener con este dispositivo, si bien en condiciones de luz son aceptables, se comporta un escalón por debajo de lo esperado. Los usuarios menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas, aunque es sencillo ver sus puntos débiles desde el primer momento. La sobreexposición está presente en casi todas las fotografías y el detalle es mejorable teniendo en cuenta el sensor que monta. Son fotografías válidas para un uso básico de redes sociales y demás, pero Xiaomi suele ser mejor incluso en terminales económicos, brillo que le falta a este dispositivo. Otra cosa decepcionante es el modo noche, ya que no realza suficientemente los colores, ni tampoco las luces y sombras, por lo cual no veo un cambio considerable al tomar fotos de esta manera a la forma tradicional en condiciones de poca luz. Para su sensor delantero tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.3, una cámara que toma fotos normalitas como para tus redes sociales, además cuenta con un sistema de reconocimiento facial, funciona bastante rápido, pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos. Sin ir más lejos, el dispositivo me confundió con mi hermano y eso que no somos parecidos. El Huawei G9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. Para el Redmi Note 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Huawei G9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. En el Redmi Note 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el G9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9 le gana al Huawei G9 Prime en
diseño, procesador, batería, pantalla, cámara, RAM y precio. Por su parte, el Huawei Y9 Prime no gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. Ambos dispositivos tienen una diferencia de 10.000 pesos colombianos, que equivalen a aproximadamente $3, lo cual a mi modo de ver pensé que sería una comparativa más pareja. Sin embargo, fue todo lo contrario, en donde el Redmi Note 9 le da una paliza por completo a su rival de Huawei. Aunque claro, este dispositivo es más antiguo, pero sé que en algunas partes del mundo se sigue vendiendo. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.